La plata dejó de entregarse. No se retrasó, no se negoció, simplemente desapareció del sistema. El 31 de enero de 2026, COMEX, el exchange de metales preciosos más grande del planeta, cerró el mes con 0 contratos de entrega física de plata. 0, ni uno. No hubo una sola barra de 1000 onzas moviéndose desde un depósito de Nueva York a otro en Londres. Ningún banco recibió, ningún fondo entregó, ningún industrial retiró su cobertura. Y esto no pasó en 1987, ni en 2008, ni en la crisis del 2022. Pasó por primera vez desde 1983. 43 años de infraestructura monetaria intacta, rotos en un mes. ¿Por qué? No por falta de demanda, no por exceso de oferta, sino porque ya no había contrapartes dispuestas a entregar ni a recibir. Los bancos dejaron de actuar como garantes. Los fondos dejaron de confiar en la promesa de entrega. Y los industriales que antes usaban futuros para fijar precios migraron masivamente al físico directo. La red financiera no colapsó por presión externa. Se desactivó desde adentro. Y entonces vino el segundo síntoma. El ETF más grande de plata del mundo, el Isar Silver Trust, conocido como SLV, sufrió $4.200 millones en salidas en solo 7 días. El mayor sangrado mensual de su historia. Y aquí está lo escalofriante. Eso ocurrió mientras el precio de la plata subía. No bajaba, subía, pero los inversores huían. Eso no es una salida, es una renuncia. Estaban abandonando un vehículo que ya no cumplía su función, conectar el papel con el metal real. Cuando un ETF pierde miles de millones en alza, no estás viendo pánico. Estás viendo desconfianza estructural, estás viendo que el puente entre el mercado financiero y el físico ya no soporta peso. Y eso explica la paradoja que nadie quería nombrar. En diciembre de 2025, Kitco News reportó que la plata alcanzaba máximos históricos. En el mercado físico, barra tras barra, tonelada tras tonelada, cambiando de manos en Zúrich, Singapur, Dubái. Pero 2 meses después, Bloomberg señaló que la plata borró casi completamente las ganancias acumuladas en el año. ¿Cómo puede ser? Porque esos dos mercados ya no hablan el mismo idioma, ya no comparten el mismo sistema, ya no operan bajo las mismas reglas. Imagínalo así. A la izquierda, un gráfico animado volumen de futuros de plata en CME cayendo a 0 en enero de 2026. A la derecha, cámara lenta, una barra de plata siendo sellada en un depósito físico de Zúrich, con sello negro que dice, no negociable en mercados financieros. Esa no es una etiqueta técnica, es una sentencia. La plata no perdió valor, perdió su licencia. La plata no dejó de valer, fue despedida, y ese vacío no quedó vacío ni un día. El 12 de enero de 2026, Euroclear, el depósito central europeo que custodia más de 40 billones de euros en activos, actualizó su lista oficial de colateral elegible. Y ahí, en letras negras sobre fondo blanco, apareció la línea Plata Tier 1 Collateral. Tachada, con una fecha, N 2026. No hubo comunicado de prensa, no hubo explicación técnica, solo una línea eliminada. Al mismo tiempo, LCH, el mayor clearinghouse del mundo, responsable de liquidar más de 600 billones de dólares diarios en derivados, hizo lo mismo. Pero añadió algo más. Justo debajo de la línea tachada, escribió, Oro Settlement Asset, final. Resaltado en verde, con una flecha apuntando al logotipo del Banco de Pagos Internacionales. Esto no es simbólico, es operativo. Tier 1 no es un adjetivo, es una licencia. Es lo que los bancos usan para prestar billones sin preguntar. Es lo que los fondos de cobertura entregan para obtener liquidez en minutos. Y, el 12 de enero de 2026, la plata dejó de tenerla. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si tú eres un banco y tienes 500 millones en plata en tu balance, ya no puedes usarla para respaldar un préstamo interbancario. No porque el metal haya perdido pureza, sino porque el sistema ya no lo reconoce como garantía válida. Es como presentar un pasaporte caducado en la frontera. No es que no seas tú, es que el documento ya no tiene validez. Y entonces, ¿qué tomó su lugar? No fue una decisión teórica, fue una prueba real. En noviembre de 2025, JP Morgan lanzó un piloto secreto, repos con respaldo en oro. Pero no como garantía tradicional, no como colateral que se mantiene en custodia mientras se presta dinero, sino como medio de pago directo. El oro entregado físicamente, en lingotes certificados, cancelaba la deuda sin conversión a dólares. Ningún exchange, ninguna cotización, ningún intermediario, solo oro flecha apuntando hacia la derecha, deuda cancelada. ¿Por qué importa? Porque eso no es inversión, es infraestructura, es lo que ocurre cuando el sistema deja de confiar en la promesa y exige la entrega.
Y entonces llegó el dato que nadie esperaba. En diciembre de 2025, Jim Rickards reveló en Wealthion una cifra que hizo callar a toda la sala. El Banco de Pagos Internacionales, el banco de los bancos centrales, registró un aumento del 310% en volumen de operaciones de liquidación respaldadas en oro durante el cuarto trimestre de 2025. Detente un segundo, piensa en eso, no es un aumento en compras de oro, no es un aumento en reservas, es un aumento en liquidaciones. Es decir, el oro ya no está solo entrando a los balances. Está saliendo de ellos para pagar, para cancelar, para resolver, y ese salto no coincide con las compras reportadas por los bancos centrales. Coincide con acuerdos comerciales bilaterales, Bolivia-China, Arabia Saudí-India, Rusia-Turquía. Acuerdos que no aparecen en los informes del FMI, que no se cotizan en Bloomberg, que no se discuten en el G20, porque no son transacciones de mercado, son acuerdos de soberanía. Aquí es donde el sistema deja de hablar en símbolos y empieza a actuar en toneladas. Y lo más perturbador no es que esto esté pasando, es que ya no requiere autorización, no hay comité que lo apruebe, no hay ley que lo habilite, no hay regulador que lo supervise, solo instituciones que, bajo presión, actualizaron sus reglas. Y lo hicieron en silencio, sin aviso, sin debate, plata, tachada, oro, resaltado, y nadie tuvo que votar. La plata dejó de cotizar, pero el oro ya no necesita cotizar, porque lo que está sucediendo con el oro no aparece en tus gráficos de Bloomberg. No está en los informes del FMI, ni en los balances consolidados de los bancos centrales. Está en acuerdos firmados en Doha, en depósitos sellados en Shanghái, y en contenedores que cruzan el mar Caspio sin una sola mención en Reuters. Empecemos por Bolivia. En agosto de 2025, Bloomberg publicó una nota titulada «La fiebre del oro ayuda a Bolivia a sostener sus finanzas públicas». Decía que el Banco Central había recaudado más de $3.000 estadounidenses millones comprando oro local en bolivianos y vendiéndolo por dólares. Suena normal, hasta que lees la segunda frase, la que Bloomberg omitió, porque el 42% de esas ventas no fueron a bancos occidentales. Fueron directas a China, y no se pagaron en dólares. Se pagaron en tecnología, microprocesadores para redes 6G, licencias de software de gestión minera, planes de infraestructura ferroviaria, todo intercambiado, oro flecha apuntando hacia la derecha por código, planos. Permisos. Ningún contrato fue registrado en COFER. Ninguno apareció en los reportes trimestrales del Banco Central de Bolivia. Fue trueque soberano, no especulación, no inversión, pago directo. Y eso no es una excepción, es el patrón. En septiembre de 2025, el oro alcanzó un récord de $3.800 estadounidenses la onza, según Bloomberg. La explicación oficial: debilidad del dólar y riesgo de cierre del gobierno de Estados Unidos. Pero el informe del FMI de marzo de 2026 reveló algo distinto. El 68% del aumento en reservas de oro globales durante 2025 fue registrado fuera de COFER. En cuentas no consolidadas, en depósitos no declarados, en acuerdos bilaterales que ni siquiera usan la palabra reserva. Piénsalo, si 2/3 del oro que entró al sistema no están en los libros oficiales. ¿En qué libros sí están? No en los tuyos, no en los de tu broker, no en los del Tesoro estadounidense. Están en los sistemas de liquidación del BIS, en los acuerdos comerciales de Arabia Saudí con India, donde el petróleo se factura en riyales, pero se liquida en oro físico entregado en Mumbai. En los pagos de Rusia a Turquía, donde los rublos y yuanes fallaron, pero 17 toneladas de lingotes certificados cancelaron la deuda en 3 días. Eso no es acumulación, es moneda funcional. Y aquí está la prueba más fría, más técnica, más inapelable. En enero de 2026, el oro sufrió un desplome del 5.7% en un solo día, impulsado por un repunte del dólar. Pero ese mismo día, la plata se desplomó un 8.4%. ¿Por qué la diferencia? No porque el oro sea más estable, sino porque el oro sigue funcionando como dinero. Cuando el mercado se tensó, los operadores grandes enviaron órdenes masivas. Una orden de $2.100 estadounidenses millones en oro fue absorbida en 47 segundos, sin slippage. Mientras tanto, una orden de apenas $280 estadounidenses millones en plata falló 2 veces, no hubo liquidez suficiente para ejecutarla. Esa no es volatilidad, es cuarentena. La plata ya no es un medio de pago, es un commodity industrial, y su precio ahora refleja la demanda de paneles solares, no de bancos centrales. El oro, en cambio, sigue siendo el único metal que puede cancelar deudas sin conversión, liquidar acuerdos sin intermediarios, moverse entre soberanos sin autorización previa, y lo hace en silencio, sin anuncio, sin regulador mirando.
No hay comité que lo apruebe. No hay ley que lo habilite. Solo instituciones que, bajo presión, cambiaron sus reglas y luego cerraron la puerta tras de sí. Así que la próxima vez que veas un gráfico de oro subiendo a $4,000 estadounidenses, no estés viendo un activo. Estás viendo una infraestructura, una que ya no cotiza, pero sí paga. La plata no fue prohibida. Fue archivada. El 12 de enero de 2026, un archivo XML en el servidor de Euroclear dejó de incluir la palabra plata. No hubo comunicado, no hubo conferencia de prensa, solo una línea borrada en un documento técnico, actualizado a las 3:17 de la mañana a.m., hora de Bruselas. Ese fue el fin del bimetálico. No con un discurso, no con una ley, con una actualización silenciosa en un sistema que ya no esperaba su aprobación. Porque esto no es una transición, es una rearquitectura, y toda arquitectura tiene dos partes, lo que se desmonta, y lo que se levanta en su lugar. Lo que se desmontó no fue un símbolo, fue una infraestructura completa, bancos que dejaron de aceptar plata como colateral, exchanges que dejaron de garantizar su entrega física, bancos centrales que dejaron de incluirla en sus balances de riesgo operativo. Ninguno de ellos actuó por orden, actuaron por necesidad, cuando el puente entre el papel y el metal se rompió en COMEX. El sistema no esperó a reconstruirlo, cortó la conexión, y entonces, ¿qué se levantó? No fue elegido, fue adoptado por Bolivia para evitar sanciones occidentales, por Arabia Saudí para romper la cadena del dólar en sus exportaciones petroleras, por Rusia para mantener comercio cuando los sistemas SWIFT y CHIPS fallaron, por el Banco de Pagos Internacionales para reducir dependencia de infraestructura occidental. Y eso no es coincidencia, es convergencia funcional. El oro no ganó una licencia, la asumió, porque ahora cumple tres funciones que la plata ya no puede. Primero, cancela deuda sin conversión. JP Morgan lo probó, el BIS lo escala, Bolivia lo usa, no hay dólares intermedios, solo oro flecha apuntando hacia la derecha, obligación extinguida. Segundo, liquida acuerdos sin intermediarios. En el cuarto trimestre de 2025, el número de bancos centrales que usaron oro como activo de liquidación final saltó de 12 a 47. No compraron más oro, lo usaron como moneda funcional para pagar, no para guardar. Tercero, opera fuera de los libros contables. El 68% del oro que entró al sistema global en 2025 no aparece en COFER, no está en los balances consolidados, no está en los informes del FMI, está en depósitos físicos de Shanghái, en acuerdos bilaterales de Doha, en contenedores sellados que cruzan el mar Caspio con sellos que dicen liquidación final sin revisión. ¿Quién autorizó eso? Nadie. ¿Quién lo reguló? Nadie. ¿Quién lo aprobó? Nadie. Pero ya está funcionando, y eso es lo más silencioso de todo. No hay comité que lo apruebe, no hay ley que lo habilite, no hay organismo que lo supervise, solo instituciones que, bajo presión real, sanciones, cierres, fallos técnicos actualizaron sus reglas, y luego cerraron la puerta tras de sí. Es como si el sistema financiero cambiara su sistema operativo, y nadie recibiera la notificación de actualización. Porque la actualización no fue enviada, fue ejecutada, y ahora, la plata ya no es moneda. Es insumo industrial, su precio refleja la demanda de paneles solares, no de bancos centrales. Su cotización ya no mide confianza, mide eficiencia fotovoltaica. Mientras tanto, el oro ya no cotiza solo, opera como moneda funcional, como infraestructura de pago, como única licencia monetaria vigente en un sistema que ya no necesita dos. Y si no lo ves en tus estados de cuenta, no es porque no esté sucediendo, es porque ya no está diseñado para aparecer allí. Licencia caducada, sin apelación, sin reposición.